Amigos, muy buenas noches. Con el gusto de siempre de saludarlos cuando puedo hacer las videotransmisiones en este informativo comunitario El Pico del Águila. Estamos en el jueves y ya estamos a 7 de noviembre de 2024. Pues ya el año casi se está despidiendo, es increíble, pero como dicen por ahí, una vez entrando septiembre y las fiestas patrias, el añito se va así. Bueno, les posteé en la mañana eh, una leyenda que ahorita la vamos a desarrollar, donde más o menos dice así: la jurisprudencia que la presidenta estuvo a punto de causar y el contrasentido de la Suprema Corte. ¿A qué me refiero con esto? Fíjense ustedes que en la mañanera de hoy estaba diciendo la presidenta Claudia Sheinbaum que, y lo había dicho desde antes, a principios de semana también lo dijo, que no importaba cuál fuera el resultado de lo que la Suprema Corte determinó el día de antier, martes 5 de noviembre, si invalidaba parcialmente la reforma judicial a la Constitución o si o no la podía o la sobreseía, como finalmente parece que pasó en esos términos jurídicos. Se va a sobreseer esa petición del PRI, PAN y MC de que se revisara la Constitución y se modificara o se echara para atrás. Pero bueno, entonces en base a esto, la presidenta había dicho que fuera cual fuera el resultado, ya había un plan del gobierno de la Cuarta Transformación para abordar ese tema. Y fue clara la presidenta, dijo, pero de que los jueces van a votación el 25 de junio del próximo año. De que van. Eso nos dio una idea de que sí tenía un plan. Y en la mañanera de hoy, ya dijo cuál era ese plan, el plan D. Palabras más, palabras menos, dijo que en caso de que la Suprema Corte hubiera determinado echar para atrás la reforma constitucional en materia judicial, que lo que iban a hacer ellos, la Cuarta Transformación, iban a lanzar una nueva reforma, y aunque no lo dijo, se da a entender, reconociendo que la Suprema Corte efectivamente se le tenía que acatar, porque eso dijo la presidenta, para que no nos acusaran de desacato, íbamos a aceptarlo, pero íbamos a lanzar otra reforma donde aparentemente iba a estar mejor, y a ver si luego retomo este punto que te voy a comentar. Aparentemente iba a estar mejor, porque dijo, íbamos a sacar, ok, iba a ser como se dijera, pero nosotros inmediatamente íbamos a lanzar otra reforma donde se salvara este obstáculo que nos pusieron, si va a ser una nueva reforma, y ahí se le iban a quitar los haberes a los jueces. Este es el punto que quiero tocar con ustedes al final. Entonces yo pensé cuando vi eso, y digo, ah, caray, creo que lo vi ayer en la conferencia de ayer, la conferencia del pueblo. Y yo pensé, ah, caray, entonces la presidenta sí iba a reconocer, si la Suprema Corte hubiera determinado con los 8 votos que no consiguió, decir, se invalida la parte de que van a votación los jueces y los magistrados, se eliminan de la Constitución que se rebajen los sueldos. Entonces, si esto lo iba a acatar la presidenta y diciendo para que no nos acusen de desacato, escuchen ustedes, iba a reconocerle validez a la Suprema Corte de Justicia. Por eso el post que le puse en la mañana, aunque no lo dije ahí, a mí me parecía con cierta gravedad, porque imaginemos que efectivamente la Corte hubiera determinado invalidar la mitad de la reforma judicial, de la reforma constitucional en materia judicial. Nada más imaginemos que sí. Aunque no fue clara la presidenta en qué incluía el plan D, se da a entender que efectivamente se iba a lanzar una nueva reforma, volviendo a relanzar la elección de jueces y magistrados y volviendo a relanzar lo de los salarios, que son los que iba a anular esa enmienda, y que se iba, en esa reforma se iba a contemplar el quitarle los haberes a los jueces. Y aunque tampoco lo dijo, lo dio a entender que iba a ser como una especie de castigo por haber invalidado parcialmente
la Constitución y la reforma judicial que se le hizo que se publicó el 15 de septiembre. Si esto hubiera pasado, la presidenta hubiera sentado un mal precedente. Hubiera sentado jurisprudencia de que sí se puede anular una reforma a la Constitución ya siendo ley si la Suprema Corte lo determina. Eso a mí me parece grave. Porque, repito, si nos pintamos el escenario de que sí la Suprema Corte dijo así, moche, no se eligen los jueces y magistrados por voto popular, permanecen en sus cargos, y no se les reduce los salarios. Ok, va. Aunque el plan D, que dijo la presidenta, contemplara relanzar, insistir en los puntos y establecerlos como constitucionales nuevamente, de que se rebajen los sueldos a menos de lo que gana el titular de la presidencia y de que así se elijan los jueces y magistrados en junio, aunque se hubiera relanzado nuevamente, se hubiera quedado el precedente gravísimo de una jurisprudencia donde la presidenta hubiera reconocido en los hechos que sí, que la Suprema Corte sí podía invalidar aspectos de la Constitución, porque esa reforma judicial ya no es reforma, ya es ley constitucional. Entonces, sopesen ustedes lo que estoy diciendo. De hacerse eso, aunque relanzaran mucho mejor la reforma, no iba a borrar el mal precedente. Señores, señoras, ya queda establecido y queda jurisprudencia de que para el futuro, lo que no le gusta a los partidos de oposición y a los de la Corte en este momento, ya la jurisprudencia de que se puede echar abajo una reforma constitucional, aunque sea ley. Eso a mí me pareció de suyo grave. Lo irónico es que un ministro salvó de esto. El ministro Alberto Pérez Dayán, al negar su voto, impidió que la Corte invalidara, aunque sea, como hemos dicho, parcialmente la Constitución, impidió que se volviera a relanzar, pero lo más importante, impidió que la presidenta o la Cuarta Transformación sentaran el precedente, lo repito una vez más, de que sí se puede anular la Constitución, ya siendo aprobada por el constituyente, por las mayorías calificadas de ambas cámaras y la mayoría de los congresos de la República Mexicana, por hecho ya, aunque hubiera, repito, porque nos debe quedar claro, aunque ese relanzamiento nuevamente de la reforma, sí se le quitaron los saberes a los jueces y magistrados como castigo, y de todas maneras sí se eligieran en junio, a pesar de esta invalidación parcial de la Constitución, aunque hubiera sido mucho mejor el plan D, lo grave es que iba a quedar la jurisprudencia de que sí se puede tirar una ley. Eso a mí me pareció grave. Lo repito. Y pues miren, nuestra presidenta, pues se entiende, es un ser humano, ¿no? No sé si no lo sopesó Cristina Godoy, que es la consejera jurídica, decir, oye, pero ¿qué precedente vamos a sentar? Y el segundo aspecto más grave de lo mismo, sentar precedente de que la Corte no tenía facultades legales. Si lo hubieran validado, no tenía facultades legales. Dijera alguien, no existía el artículo 61 que dice que toda reforma, que toda resolución en contra de las reformas constitucionales son improcedentes. Ya si lo podríamos creer, si la Corte tuviera un pequeño asidero legal, pero no tiene ninguno. El artículo 61 de la ley del juicio de amparo dice, todo amparo o controversia en contra de las enmiendas a la Constitución es improcedente. Y yo también por eso les dije en otra videoemisión, ¿se acordarán? Que cuando aprobaron la ley de la supremacía constitucional, yo dije, bueno, pues la Cuarta Transformación aprobó una redundancia, porque lo que hizo fue llevar el artículo 61 de la ley de amparo a hacerlo constitucional en el artículo 105 y 107. Desde mi punto de vista, no era necesario llevarlo, ni crear la reforma de la supremacía constitucional que se refiere a la impugnabilidad de las reformas. Entonces, fíjense cómo se iba a contradecir la Cuarta Transformación. En su defensa con toda legalidad, la Cuarta Transformación dijo, hay un artículo 61
que dice que no vale ningún amparo ni controversia en contra de las reformas constitucionales. Y ya hay una ley de la supremacía constitucional donde ya lo dice la Constitución, no nada más el artículo 61 de la ley de amparo, ya lo dice la Constitución. Y aún así le iban a reconocer a la Corte que podía invalidar esa parte de la Constitución. O sea, noten ustedes lo grave, o sea, esto es, ¿cómo se dice? Está caminando sobre el filo de la navaja, porque los grupos fácticos no van a deponer su actitud inmediatamente. Entonces, eso era lo grave de lo grave, que no tenía la Corte, ni tiene, ni tuvo un asidero legal para decir, por este artículo de la ley de amparo, por ese artículo constitucional, por esta jurisprudencia, me da entrada para poderles anular cuando menos la mitad de la Constitución que ustedes hicieron ley, de la reforma que ustedes hicieron ley constitucional, pero no lo tenía. Y eso era lo grave de lo grave, que que se iba a acatar una resolución que no tuvo ninguna base jurídica, legal, legítima, que no estaba dentro del marco de derecho y se le iba a reconocer a la Suprema Corte. Por eso digo, lo grave de lo grave que se entraron de presente que sí se puede tumbar una ley constitucional, ya no reforma, que sí se puede tumbar una ley constitucional, eso es lo grave. Y lo grave de lo grave es que la iban a tumbar sin tener una base legal, jurídica, legítima para hacerlo. Esa es la jurisprudencia que cree su servidor, que estuvo a punto de cometer la cuarta transformación y que, pues, ahora sí que agradezcámosle a Alberto Pérez Dayán por ese valiosísimo voto que no solo salvó la reforma en materia judicial, que ya es ley en la Constitución, no solo salvó a la cuarta transformación de cometer una tontería, de sentar jurisprudencia de que sí se puede tumbar una ley constitucional sin bases jurídicas. Ya no insisto, ustedes échenle cera y saquen sus conclusiones. Y aquí no les voy a decir, como dicen los medios chayoteros, finalmente usted tiene la mejor opinión. No, no es cierto. Ni ustedes ni yo. Aquí no sabemos. Pero bueno, solo quise decir que no iba a salirles con eso. Lo otro, el contrasentido de la Suprema Corte. Ya se dijo que la Suprema Corte, y me parece que que es el artículo 7º transitorio de lo que ya es ley constitucional en cuanto a la reforma constitucional, donde le permite a los jueces, magistrados y ministros retirarse con todos sus haberes. Se lo está respetando la nueva constitución, esa enmienda constitucional en materia judicial, se lo está reconociendo. Y ahí la Suprema Corte no está en contra. Sí reconoce esa parte de la reforma en materia judicial que ya está en la Constitución, donde ese 7º transitorio dice, bueno, que se vaya con sus haberes, sus pensiones multimillonarias, y estaba yo observando que van a tener apoyo para automóviles, apoyo para vigilancia, van a tener muchos apoyos. Déjenme ver si está por aquí. Por eso digo, haberes multimillonarios se los van a llevar. Ahí sí reconoce la Suprema Corte. Ahí sí reconoce esa enmienda constitucional. En lo demás no lo quiere reconocer. Bueno, ese contrasentido se volvió a dar, que no se concretizó, es otra cosa. Pero ese contrasentido se volvió a dar el martes cuando la tramposa cortesana, perdón, no lo digo en sentido peyorativo, pero bueno, mejor retiro el término. La ministra presidenta Norma Lucía Piña, cuando vio que tenía perdido el 8º voto, mañosamente echó mano de la enmienda constitucional que rechazan y que quisieron echar abajo, y sí retoman la parte donde ahora dice que la mayoría calificada del Pleno de la Suprema Corte será de 6 integrantes y no de 8. Entonces, otra vez ahí se repite el contrasentido. No quiero esa reforma, va para abajo cuando menos la mitad, pero no la quiero.
Pero ahí dicen esa reforma que sí, que ahora la mayoría puede ser con 6. Y fue mañosamente, porque se entiende que como van a rebajar en la Constitución, que en vez de ser los 11 magistrados, los 11 ministros, perdón, en vez de ser los 11 ministros que actualmente hay en la Suprema Corte, se va a rebajar a 9. Y de esos 9, la mayoría calificada va a ser 6. Y entonces la mañosa y la tramposa de Norma Piña, cuando vio perdido el voto de Alberto Pérez Dayán, dijo, vamos a tomar de la enmienda que no queremos y que queremos tirar, vamos a tomar donde dice que la mayoría calificada es de 6. O sea, tomar de lo mismo para pegarle a lo mismo. O sea, noten ustedes estos contrasentidos que ya valiéndole un soberano cacahuate a la ministra, le valió madres exhibirse como lo que es una tramposa. Y como lo dije en la pasada videoemisión, con esto se demuestra que la Suprema Corte no estaba por el respeto a la Constitución, no estaba por el Estado de Derecho, no estaba ni está por el respeto a las leyes. Esta lucha, este golpismo jurídico que quiso implantar y que sigue, por cierto, era por defender sus intereses. Y en la defensa de sus intereses mal habidos y corruptos, echó mano de una trampa que no le funcionó. Porque cuando menos ahí se ciñeron otros ministros para decir no estoy de acuerdo, porque como bien lo dijo Loreta Ortiz y lo dijo Lenia Batres, también lo dijo Yasmín Esquivel, estoy por los 8 votos en en un grupo de 11. ¿No? O sea, esa es la realidad. No dijo grupo, dijo otro nombre todavía más. Dice, estoy por los 8 de 11 integrantes. Porque la trampa de Norma Piñera, vamos a combinar, vamos a agarrar parte de lo que no me conviene de tu reforma, pero a mí me sirve, la voy a retomar. Loreta Ortiz dijo lo mismo, estoy por los 8 de 11 integrantes. Entonces, esta mañosa de Norma Piña dijo, bueno, pues no hay, no sé, ¿cómo dijo hoy? Un ministro, que no estaba en un transitorio, que no se utilizara la mayoría, la nueva mayoría que es de 6, que no la prohibía ningún transitorio de la reforma. Fíjense qué mañosos son. Este es el contrasentido de la Corte. De una ley que no quiero y que estoy haciendo todo lo posible, diría la Suprema Corte, por echarla abajo, sí tomo las partes que a mí me convienen, pero de todas maneras se vaya al carajo. Así se la gastan en su Poder Judicial. Y otro tema más importante también es que ahora fíjense con lo que salen. También me parece eso, híjole, la marrullería, de veras que estos cuates. Hoy dijo el ministro Javier Lainez Potisek que el hecho de que no hayan logrado echar abajo la reforma en materia judicial que ya es constitucional, no quiere decir que la validaron. Fíjense lo que está diciendo. Dice, no, el hecho de que nosotros no hayamos logrado cancelar la Constitución en la reforma judicial, no quiere decir que la estamos validando. Fíjense, deja las cosas en el limbo y pone de ejemplos, y como siempre se quedan cortos en la explicación que deben de dar para justificarse. Utiliza el ejemplo de que en la ley de la energía eléctrica, ustedes recordarán que es un par de años más o menos, se puso a votación en la Suprema Corte para declararla inconstitucional y perdió la Suprema Corte precisamente, porque solo consiguió 7 votos, no la mayoría calificada. Y de veras que muchos nos fuimos con la cuenta y nos olvidamos del asunto. Y dimos por hecho que entonces esa reforma de la energía eléctrica, pues era constitucional. Y ahora dice Lainez Potisek que no, porque le estaba preguntando, creo que era Azucena Uresti, que qué onda con los amparos en contra de la Constitución, de la reforma. Y dijo Lainez Potisek, no, eso van a seguir, ¿eh? Los amparos siguen su curso, esto no se detiene. El hecho de que no hayamos inhabilitado la reforma judicial no quiere decir que la estamos validando, claro que no. Los amparos van a seguir. Y él saca este ejemplo. Va a pasar como con la energía eléctrica,
Creyeron que porque no logramos la mayoría con los 8 votos y solo logramos 7, que ya estábamos validando la ley de la energía eléctrica. No, no la validamos. Y tan es así, dice, aunque yo no participé, pero yo di un amparo a una empresa en contra de la ley de la energía eléctrica, a pesar de que no ganó con nosotros en la Suprema Corte. Entonces yo me quedé sorprendido y dije, ah, caramba, pues yo no lo sabía, no lo sabíamos. Dice, bueno, eso que pasó es lo que va a pasar ahora. Aunque la ley de la energía eléctrica hace un par de años no ganó los 8 votos, que aparentemente quedó como validada constitucionalmente, la INE se encargó de decir, eso no fue así, porque los amparos siguieron su curso y no se ha aterrizado esa reforma en materia de energía eléctrica. Y eso es lo que va a pasar con la Constitución. Entonces, el camino sigue sumamente empedrado, por no decir que sigue minado, pero como decíamos, sí, la Corte no va a cejar en su empeño, perdonen la palabra, en su empeño bastardo de echar abajo la reforma constitucional en lo que más se pueda. No, no lo va a dejar, no va a dejar de insistir. Estoy buscando el periódico de antier, no de ayer, donde dice la reforma va, porque ahí es donde viene lo que aquí está. Me gustó esta portada, ¿eh? Caso cerrado y Piña se da un buen fregadazo ella misma. Y así pasó. Figuradamente y en realidad sí, sí pasó. Fíjense ustedes, para leer rápidamente nada más, lo que se van a llevar, el haber de retiro de los ministros. Luis María Aguilar Morales, que se va el 30 de este mes, le quedarán ya unos 20 días más o menos, que ha estado en la Corte 15 años, se va a retirar durante 2 años, va a tener una cantidad de 4,962,760 pesos. Es decir, en los dos, según le entiendo aquí, no lo dice si es por los 2 años o cada uno cada uno de los 2 años. O sea, los 2 primeros años se retiran con el 100% de su sueldo como pensión. Entonces aquí dice que los 2 primeros años se va a llevar casi 3 millones. No especifica si cada uno de los años. O sea, si es por cada uno de los años, en 2025 se va a llevar casi 3 millones y en 2026 se va a llevar otros casi 3 millones. Porque, ¿cuál? 3 millones, estoy mal, 5 millones. Híjole, ya estoy como Peña Nieto, disculpen ustedes. Bueno, pero yo fue error de no ver aquí, ¿eh? No es que no sepa sumar. Fíjense, lo que se llevaría, repito, Luis María Aguilar sería en los 2 primeros años una cantidad de 4,962,760 pesos, casi 5 millones. Bueno, vamos a poner que sea por los 2 años. En 2025 se va a llevar casi 2,5 millones y en 2026 otros 2,5 millones. Y luego dice cantidad bruta a partir de los 3 años de retiro, se va a llevar 4,249,168 pesos. Para cerrar la cantidad, se va a llevar 4,250,000 pesos. Y según esto, es por año. Entonces, corrijamos. Durante 2025, Luz María Aguilar se va a llevar casi 5 millones. Durante 2026, se va a llevar casi 5 millones. Y a partir del tercer año de 2027, cada año se va a llevar 4,250,000 pesos. Echen ustedes. Jorge Mario Pardo Rebolledo, de 14 años y 7 meses, se va a llevar 4,843,828 pesos los 2 primeros años. Y después 3,821,012 pesos. Es casi lo mismo que Luis María Aguilar, casi lo mismo, porque el otro se lleva 4,900,000 y 4,800,000. O sea, casi lo mismo. O sea, échenle por ahí. Jorge Mario Pardo Rebolledo, repito, de 14 años y 7 meses, se lleva 4 millones en 2025, 4,843,000 pesos. O sea, también casi 5 millones. En 2026, autos casi 5 millones. Y después de 2027, se va a llevar 4,154,000 pesos cada año, hasta que muera.
Norma Lucía Piña, con 12 años y 9 meses, se va a llevar 4 millones en 2025, 4 millones 427 mil pesos. En 2026, 4 millones 427 mil pesos. Y a partir de 2027, 3 millones 821 mil 12 pesos. Norma Lucía Piña. O sea, el próximo año se va a llevar casi 4 millones y medio. 2026, casi 4 millones y medio. Y a partir de 2027 se va a llevar casi 4 millones. Ella. Y en ese mismo orden, en ese mismo aspecto, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena se llevará 4.427.566 pesos en 2027, en 2025 y en 2026. Y a partir de 2027, 3.821.012. Alberto Gelacio Pérez Dayán, con 9 años y 9 meses, se va a llevar 3.713.000 pesos en 2025, 2026, 3.713.000 pesos. Y a partir de 2027 se va a llevar 3.250.000 pesos por cada uno de los años. Si vive hasta el 30, digamos, por poner un ejemplo, en 2027, 28, 29 y 30 se va a llevar 3.250.000 pesos. Y Javier Lainez Potisek, miren, ya para qué les sigo. Sobre eso se van. Pero además, la cantidad bruta anual que se van a llevar también es, por concepto de vehículos blindados, se van a llevar 70,000 pesos mensuales, aparte de los millones que ya se dijo. Cantidad bruta anual, se van a llevar 840,000 pesos cada uno de los ministros de la Suprema Corte que van a pasar a retiro. Cada uno, aquí no hay variantes. Cada uno se va a llevar al año casi 1,000,000 por apoyo en vehículo blindado. Con apoyo para chofer se va a llevar 25,000 pesos mensuales. Al año se van a llevar 300,000 pesos en pago a chofer. Por apoyo para gasolina se van a llevar al mes 4,000 pesos. Al año serán 48,000 pesos cada uno de los ministros. En seguridad personal, con mínimo 2 elementos, 2 guaruras mínimo, se van a llevar 50,000 pesos mensuales, que al año serán 600,000 pesos. Repito, cada uno de los ministros. Ayudante personal como secretario particular, que también lo va a pagar con el dinero del pueblo, van a ser 50,000 pesos mensuales también. Al año, otros 600,000 pesos. Total, cada uno de los 11 ministros, bueno, yo creo que Lenia Batres y Loreta y Yasmín no van a recibir eso, van a participar. Y aunque se retiraran, les aseguro que no aceptarían eso. Pero los otros 8 ministros se van a llevar cada uno por vehículos blindados 840,000 pesos al año. Por chofer, 300,000 pesos al año. Por gasolina, 48,000 pesos al año. Por seguridad personal, guaruras, 600,000 pesos al año. Por ayudante personal, que es secretario particular, 600,000 pesos al año. Cada uno de los 8 ministros al año se va a llevar, más bien dicho, en total de los 8 ministros, pues aquí no sé si está contando a los 8 ministros o está contando a los 11, pero entre todo esto, importa la cantidad anual de 2,388,000 pesos en todos estos apoyos. Ahora sí, vamos a cerrar con lo que le dije, para que vean cómo lo que se van a llevar esta bola de sinvergüenzas cínicos, bola de desvergonzados. Les decía que la presidenta decía que el plan D contemplaba de relanzar nuevamente la reforma si es que se la lograron anular, y que en ese relanzamiento nuevamente de la reforma iban a quitarle los haberes a los magistrados, ministros y jueces. Y repito, aunque no lo dijo, yo creo que iban a establecer como un castigo. La pregunta es, ¿necesita el gobierno tener la razón o tener el motivo de haber echado abajo una reforma para quitarle los haberes? Yo creo que no necesita un motivo la presidencia para quitarle esos haberes. Yo es aquí donde quisiera ver a nuestros diputaditos que se andan placeando de los dos niveles, local y federal, y que no hay ni uno solo que diga, vamos a hacer una iniciativa ciudadana
donde le vamos a pedir a la presidenta que se le quiten los haberes, esos que acaban de ustedes de escuchar, a esta bola de cínicos que se atrevieron a atentar contra el Estado de Derecho, a querer situarse por encima de la Constitución, por encima del constituyente, por encima del poder legislativo, por encima del ejecutivo y por encima del pueblo mexicano. Vamos a lanzar una iniciativa que esto se tiene que castigar. Si no, con la ley, con una investigación y encarcelando a los que se les encuentre algo sucio, algo turbio que sí lo encontrarían, les puedo apostar una mano. Si no se les castiga jurídica, legalmente, penalmente, cuando menos se les debiera de castigar retirándole los haberes sin que exista el motivo de que eso fue porque les tumbaron la reforma. No se necesita ese pretexto. No se necesita esa razón. Y repito, hay que ir a ver a nuestros diputados. No hay ni uno solo que diga vamos a lanzar una iniciativa ciudadana donde vamos a juntar firmas para que se retire esos haberes a esta bola de cínicos desvergonzados. Miren, aunque no se lograra, si esto se hubiera hecho en semanas de anticipación, la Corte no hubiera llegado a esto. Porque miren, si esos ministros soberbios, desvergonzados y atentatorios contra el orden constitucional se hubieran sentido amenazados de que se les quitaran sus haberes, porque donde más les duele es en el bolsillo. Ahí les hubiera dolido. Les aseguro que no hubieran llegado a tan rijosidad. Pero no se trata de que no llegaran a tal rijosidad. Se trata de que se tenga dignidad. ¿Cómo puedes premiar a una bola, bueno, a un grupo de ministros de la Suprema Corte, del más alto tribunal del Poder Judicial de una república? ¿Cómo puedes permitirles que ellos mismos, siendo los principales obligados constitucionalmente a guardar y hacer guardar la Constitución, fueron quienes atentaron en contra de la Constitución? ¿Cómo puede eso no castigarse? Dice el presidente que los cínicos y ladrones de antes del PRI, del PAN, sobre todo del PRI, desde muchos años atrás, que según estudiaban mucho y ganaban buen dinero ya siendo funcionarios, presidentes municipales, gobernadores, presidentes de la República, diputados, senadores, ni la dignidad perdían porque decían, mira, estudia como fulano. ¿Ya viste a dónde llegó fulano? Que era una bola de rateros. Y como decía el presidente, ni la buena imagen, no me acuerdo cómo le llamó, pero bueno, la idea es, ni la buena imagen perdían, ni el aire de decencia perdían. Así está pasando con la Suprema Corte. Que se levante esa iniciativa juntando firmas, donde se pida al gobierno que no se le den los haberes a estos ministros. Cuando menos que se lleven el susto de su vida, y si pega, qué bueno, pero cuando menos que se lleven el susto de que el pueblo está enojado y que no quiere que se lleven esos saberes. Entonces imagino yo un buen diputado que verdaderamente siente a la patria, no el rollito que se avientan en sus mítines y cuando andan repartiendo pelotitas a la gente, no, que de veras sintieran el amor por la patria y decir, esto no se puede quedar así, cuando menos vamos a hacer una iniciativa. Ya si no se hace caso, no se hace caso, es otra cosa. Pero meterles un pinche susto a esos pinches ministros y en una de esas pega y no se le da los saberes mal habidos y que no merece. Pues bueno, amigos, muy buenas noches, ya para irnos con un buen sabor de boca. Miren, yo estaba disfrutando y pues lo interrumpí para hacer este video. Ahora sí que como dicen, para que vean lo que me estoy comiendo. Buenas noches, estaremos en contacto en la próxima edición del informativo El Pico del Águila, periodismo de reflexión, periodismo comunitario independiente. Que descansen.